Bienvenidos nuevamente a esta entrega de un curso gratis de biodescodificación. Y hoy vamos a hablar de las 4 características del bioshock. Porque algunas personas, cuando tienen que pasar por ciertas circunstancias, tal vez muy dramáticas, que han elevado mucho sus niveles de estrés, hacen síntoma o presentan una enfermedad, y otras personas que han vivido exactamente lo mismo, no. Acá vamos a comprender qué nos diferencia y cuándo es que nos sucede que podemos, después de un programa biológico de supervivencia, que es lo que comúnmente llamamos enfermedad, nuestro cerebro envía la orden de modificar tejido o adaptar un órgano según la situación que estamos viviendo. Primero, es indispensable comprender lo que significa el estrés para nuestro cerebro. Recordemos que nosotros tenemos muchos comportamientos del animalito que somos animalitos más desarrollados, nos diferencia de ello nuestro cerebro racional, que nos permite acceder y procesar otro tipo de información, a comunicarnos a través del lenguaje, pero nuestro comportamiento, gobernado por nuestro cerebro arcaico, sigue siendo muy similar al de cualquier animal. Cuando el animal hacía estrés era porque estaba ante un peligro inminente y su vida corría riesgo, y el cerebro tiene grabada esta información. Y nosotros mismos, cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, en esos primeros 21 días, toda la información filogenética, que es todo lo que la biología fue logrando en su progreso, se va a grabar en ese embrión que se está formando. Es como que hay un chip con todos los programas de éxitos biológicos que le permitió mantenernos con vida, y ya venimos con toda esa información, con todo ese equipamiento, justamente porque siempre nuestra biología está tratando de mantenernos con vida, de perpetuar la especie. El animal, ¿cuándo hacía estrés? Un animal estaba en riesgo de muerte cuando, por ejemplo, se desbarrancaba. Al caer por un precipicio, sufrir fracturas, quedaba expuesto y obviamente eso implicaba la muerte. También cuando estaba en una zona donde se terminaba el alimento, cuando ya no había más para comer, ese animal hacía estrés porque obviamente entraba en riesgo de muerte. Esto iba a hacer que este animal tuviera que movilizarse de ese lugar donde se encontraba para buscar en nuevas zonas el alimento que le estaba faltando. ¿Te resuena un poquito este conflicto? Así actuamos los seres humanos. Cuando estamos en una zona conocida, pero ya no tenemos más recursos, no nos queda otra que tener que salir y buscar en un lugar totalmente desconocido cómo conseguir aquello que necesitamos y nos está faltando. Esto implica un montón de nuevos conceptos, de emociones nuevas, abandonar la zona de confort, tal vez lo has escuchado, ya no puedo permanecer en este lugar donde no obtengo lo necesario para mi subsistencia y me veo obligado a tener que pasar a la acción, movilizarme e ir en búsqueda de nuevos lugares totalmente desconocidos, lo que implica que aparezca una nueva emoción, la del miedo. El miedo se activa cada vez que tenemos que hacer algo nuevo, algo desconocido. ¿Y por qué? Porque toda esta información que está grabada en nuestro inconsciente se pone de manifiesto, se activa a través de mecanismos que maneja el cerebro, y el miedo siempre aparecía cuando yo me encontraba con un depredador, que era riesgo inminente. El depredador podía acabar con mi vida. Entonces, yo tendría que saber cómo actuar ante la presencia de alguien que o me va a comer, o mediante la comparación voy a observar si yo me lo puedo comer a él. La comparación es biológica y la vamos a ver en la tercera capa embrionaria y todos los conflictos que se derivan de ella. La supervivencia tiene que ver con mantenernos con vida, y es lo que el cerebro en todo momento está arbitrando para poder lograrlo. Cuando teníamos que ir a una zona totalmente desconocida, no sabíamos dónde estaban las cuevas o los árboles para poder subirnos y protegernos ante la aparición de un depredador. Por eso siempre tenemos miedo
cuando vamos a un lugar o una zona desconocida, cuando tenemos que comenzar con un nuevo proyecto. Ese miedo que es biológico siempre aparece para salvarnos la vida. Una linda pregunta que podés realizarte cada vez que sientas miedo porque vas a encarar algo nuevo en tu vida es, a ver, ¿es riesgo de muerte? ¿Realmente acá hay depredadores acechando? ¿Voy a morir por avanzar hacia este lugar? Y empezar a racionalizar, permitirle a nuestro cerebro racional que empiece a comandar en nuestras decisiones para que aquel sistema límbico, que es el que gobierna las emociones, pueda dejar de estar influenciándome cada vez que tengo que tomar una decisión. Al razonar puedo verificar evidentemente si hay peligro en lo que estoy haciendo y si realmente estoy en riesgo de muerte, como la emoción del miedo está intentando comunicarme. El miedo es una emoción positiva, aunque no nos guste. Siempre aparece para salvarnos la vida, para que seamos cautos, para que podamos protegernos si el peligro en realidad surge y es inminente. Entonces, cuando se producía estrés en el animal, cuando se desbarrancaba riesgo de muerte, cuando estaba en un lugar donde ya no había alimentos y podía perecer a causa de inanición, y cuando aparecía el depredador, porque el depredador me llevaba a la lucha o a la huida. ¿Cuándo vamos a huir? Cuando nos damos cuenta que el depredador es más grande, tiene más fuerza o son más en número. Esos son los movimientos conductuales de esta emoción del miedo, luchar o huir. Cuando no puedo hacer ninguna de las dos, hay un tercer movimiento, si es que es uno, que es quedarme absolutamente inmóvil. Entonces, de esta manera tengo más chance de que el depredador piense que estoy muerto y desista de querer alimentarse con mi cuerpo. El animal sabe que un animal que está muerto, está en descomposición, que es tóxico. Ahí aparece otra de las emociones que nos fueron salvando la vida, que es el asco. Por lo tanto, desiste. No es así cuando nos ve que estamos en movimiento, porque obviamente le estamos enviando información de que estamos vivos. Entonces, hacemos estrés y el cerebro interpreta que estamos en riesgo de muerte, porque toda esta información biológica de supervivencia que se fue pasando, traspasando de generación en generación, es lo que hace que nosotros actuemos de la manera que lo hacemos en nuestra vida en la actualidad. Por eso en biodescodificación también estudiamos el árbol genealógico transgeneracional, cuáles han sido los programas en los cuales nuestros ancestros han tenido que acudir para salvarse de ciertas situaciones muy estresantes, como por ejemplo poder sobrevivir a grandes hambrunas, sobrevivir a guerras, a situaciones dramáticas muy intensas, a sequías, a la falta de alimentos, a la violencia, entre muchas otras cosas. Un programa es un conjunto de comportamientos. Por lo tanto, cuando queremos salir de un programa, vamos a tener que hacer cambios. Y para acceder a esos cambios vamos a tener que detectar cuáles son las creencias que nos hacen permanecer en él. En próximos videos vamos a hablar de estas creencias que van manejando y dominando nuestra vida y cómo a través de ejercicios poder cambiarlas y salir de ellas. Entonces, para nuestro cerebro, cada vez que hacemos estrés, y los seres humanos nos estresamos fácilmente y ante cualquier evento, le estamos enviando información de que estamos en riesgo de muerte. Por eso el cerebro tiene que arbitrar determinados mecanismos para poder salvarnos. ¿Cuáles son las características del bioshock que hacen que tengamos síntomas? Obviamente, estar muy estresados ante una situación que creemos que no podemos solucionar o no vemos alternativas de solución, allí ya empezamos a enviar la información al cerebro que estamos en riesgo de muerte, aunque para nosotros en nuestra actualidad y en los nuevos tiempos que nos tocan vivir no sea así, pero el cerebro sigue reaccionando de acuerdo a los químicos que volcamos en nuestro organismo, que llegan hasta él enviándoles información, y siempre va a tratar de salvarnos la vida, por lo tanto va a recurrir a un programa biológico de supervivencia. ¿Cuáles son estas 4 características del bioshock para que haya síntoma? Primero,
que la situación a la que me estoy enfrentando sea muy dramática. No importa si no es tan dramática para los demás. Es la persona que la vive, es lo que siente, es la realidad que se le representa a la persona que está pasando por esa situación. Esa es una de las características de un bioshock, que la situación es muy dramática. Otra de las características es que es inesperada. Puede tomar de sorpresa a la persona que realmente no estaba en condiciones de poder transitar por esta experiencia, que lo está tomando por sorpresa al mismo tiempo que está viviendo el dramatismo con el estrés que este conlleva. La tercera característica del bioshock es sin solución aparente. La persona no encuentra cómo resolver este conflicto o las soluciones que se le van presentando no son las idóneas según lo que está atravesando. Y por último, vivido en soledad emocional. Esto no significa que la persona esté sola. Puede estar rodeado de personas, pero lo que siente a nivel emocional es muy único y personal. Nadie puede ponerse en sus zapatos, nadie puede comprender realmente cómo lo está vivenciando. Cuando se unen estas cuatro características, dramático, inesperado, sin solución aparente, vivido en soledad individual, en una emocionalidad individual, estamos hablando de un bioshock. Este bioshock da origen al síntoma. En los próximos videos vamos a entender cuál es la fase activa, cómo actúa nuestro organismo mediante el estrés que estamos sufriendo y las cuatro características del bioshock, y cómo cuando salimos de la fase activa vamos a entrar a una nueva etapa vagotónica, y es donde aparecerá el síntoma visible, que ya se ha ido formando en la primera etapa. Lo importante aquí es que comprendas por qué algunas personas hacen síntoma y otras no. Si no has atravesado por las cuatro características del bioshock, no va a haber síntoma. Dramático, inesperado, sin solución aparente, vivido en soledad emocional. Se siente totalmente incomprendido y solo, sin poder resolver lo que le está sucediendo. Un ejemplo puede ser cuando recibís una muy mala noticia. Ese instante único que te toma por sorpresa, cuando sentís que no hay marcha atrás en lo que te acaban de comentar, cuando te sentís totalmente solo en esa emocionalidad, porque lo que te acaban de comunicar realmente te cambia la vida, más el estrés que se suma por no poder resolverlo. Acá tenemos un caso típico de un bioshock. El bioshock es lo que va a dar comienzo a lo que llamamos una fase donde el sistema nervioso simpático empieza a regir nuestro organismo. Eso en los próximos videos. Me gustaría que dejaras tus comentarios si vas comprendiendo toda la información que te estoy volcando a través de este curso gratuito de biodescodificación. Y como siempre les digo, si quieren tomarse en serio esto que los hace siempre estar buscando información de cuál es el origen emocional del síntoma, habrá que ponerse una mano en el corazón y decir, ¿realmente me quiero dedicar a esto? ¿Lo puedo tomar con seriedad? Ponete en contacto conmigo para que te brinde más información de cómo certificar como biodescodificador profesional. Nos vemos en el próximo video.